Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, Consuelo en el Evangelio. Y como siempre es mi oración que realmente Dios pueda consolarnos en su palabra. Hoy vamos a concluir el capítulo 1, y vamos a empezar el capítulo 2 de Segunda Carta a los Corintios. Vamos a ver los últimos dos versículos del capítulo 1, versículos 23 y 24, y los primeros 4 versículos del capítulo 2. Espero que ustedes ya comprendan que precisamente esto es porque en ocasiones esos capítulos y versículos están muy mal ubicados y cortan una idea. Y eso es lo que pasa aquí. La idea continúa en el capítulo 2, así que es necesario verlo de esta manera. Leamos la palabra de Dios y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar en esta hora. Dice: ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. La razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa, pues si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Por eso les escribí como lo hice, para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. Escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Esta es la palabra de Dios. Y bueno, hay una palabra allí que de hecho se repite mucho y dice que es grande y dice que esto es lo que Pablo más anhela para los corintios y es lo que él mismo quiere experimentar. ¿Notaron esa palabra? Que está contrastada con una muy fuerte: alegría, contrastada con la tristeza. Tanto así que precisamente es el título que le he puesto a esta enseñanza: alegría que consuela. Y lo primero que quiero decir en esta introducción es que no sé si sea solamente yo, no sé si sea por lo que viví por tantos años, pero hasta el día de hoy yo lucho con algo, y es que es necesario comprender que la vida cristiana es alegría verdadera. Y digo que lucho con esto porque es que ¿cuántos de nosotros todavía pensamos que la vida cristiana es de angustia, de dolor, de sufrimiento, de lágrimas? Ahora, como hemos venido viendo, es cierto que en la vida cristiana hay dolor, angustia, sufrimiento y lágrimas, pero por lo que nos viene enseñando la palabra, porque no escapamos, por estar en un cuerpo de carne, no escapamos de las dificultades de esta vida. Pero la vida cristiana en sí, la esencia de la vida cristiana es gozo y alegría. A lo que me refiero es a esto. En muchos lugares, como lo hemos venido viendo a la luz de la palabra, en muchos lugares que se hace llamar iglesia, entienden que, claro, la mayoría de personas en este mundo pierden su gozo y su alegría porque pierden las cosas de esta vida, porque pierden sus finanzas, porque pierden su salud, porque pierden sus relaciones emocionales y sentimentales. Y entonces en muchos lugares les ofrecen a las personas que si creen en Jesucristo, todo esto se va a restaurar, y ahí es donde viene el gozo y la alegría de creer en Cristo Jesús. Pues ya la palabra de Dios nos viene enseñando que no. Mientras estemos en esta vida, problemas y dificultades siempre van a haber, y a veces esos problemas y dificultades, más bien lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios es que nos quieren robar la verdadera alegría que tú y yo deberíamos experimentar. Es decir, que nuestra alegría verdadera como cristianos no debe venir de si tenemos en este momento los bolsillos llenos de dinero o si no los tenemos. De si pasamos o no pasamos dificultades, porque las hay. Dificultades las ha habido y siempre las va a haber. Pero ¿depende nuestra alegría de ello? Porque si nuestra alegría depende de pensar que vamos a estar contentos si el día de mañana tenemos todas las cosas en esta tierra, pues hay un problema grande. Y es que nos vamos a decepcionar y vamos a perder el gozo y la alegría. Más bien aquí Pablo lo que nos está enseñando es esto. Por eso encontramos consuelo en el Evangelio, de que a pesar de los problemas y dificultades en esta vida, tenemos a Dios quien nos consuela en medio de los problemas y dificultades, pero la alegría que nos va a consolar no es que los problemas se van a resolver, sino la alegría que nos va a consolar es aquello que no se pierde. Y aquello que aunque hoy no lo tenemos completo, pero Dios ha prometido que lo tendremos completo. Y es la obra de salvación. Ahora, ¿significa esto que hay parte de salvación que todavía falta? Sí, la salvación es una realidad en Cristo Jesús. Somos salvos en Cristo Jesús, pero estamos siendo salvos.
y hay áreas de esa salvación que estamos experimentando y ahí es donde llega la alegría. En otras palabras, para resumir, ir a un versículo del Antiguo Testamento y ya ir directamente a dos puntos que quiero que veamos en la palabra, lo que significa es que tú y yo deberíamos vivir alegres todos los días, sin importar lo que esté pasando, de manera simple, si somos salvos. Ahí debe estar nuestra alegría. Aún deberíamos preguntarnos, ¿será que las cosas de esta vida nos están robando la alegría, el gozo? Recordemos lo que el salmista David dijo en el Salmo 51, versículo 12. Leamos y luego pensemos un momentico en el contexto de este versículo. David dice, restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Recordemos, Salmo 51 lo escribe David. ¿Cuándo escribió David este salmo? Cuando adulteró con Betsabé y cuando mandó a matar al esposo de Betsabé, adúltero y asesino. Ese es David. ¿Qué hace David? Compone un salmo, contrario a lo que haríamos muchos. No, yo no vuelvo a la iglesia porque cometí un error, porque pequé, porque fallé. ¿Está bien pecar? No. ¿Fue terrible ese pecado? Sí. ¿Hubo consecuencias físicas y pasajeras por ese pecado? Sí. ¿Y terribles? Sí. ¿Pero David perdió su salvación? No. ¿Qué perdió David? La alegría, el gozo. ¿Y en dónde quería encontrar David nuevamente su alegría? Y haz que esté dispuesto a obedecerte. En este momento David tenía dinero para tirar para arriba. Precisamente se lee en el contexto que eso precisamente fue lo que pasó. David tenía tanto dinero y estaba tan lleno de riquezas, de fuerza y de poder que hasta ya ni siquiera quiso ir a la guerra. Ya no me necesitan por allá. Se quedó en el palacio y terminó haciendo lo que no debía hacer. El ocio, la comodidad, relajado. Era más fiel David cuando estaba por allá en una cueva huyendo, sin tener a veces que comer, que cuando lo tuvo todo. Ahora, ¿perdió su salvación? No. ¿Dejó de ser hijo de Dios? No. ¿Dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios? No. Oh, pero cómo las cosas cambiaron, ¿no? Y ahora le está diciendo, Señor, yo entiendo, mi alegría, mi felicidad no vino de las mujeres, porque mujeres tuvo las que quiso. En ese momento tenía hasta varias esposas. No fue el sexo, no fueron las mujeres, no fueron matrimonios que tuvo hasta varios los que llenaron a David. No fue el dinero, la riqueza, no fue una corona en su cabeza, no fue un trono en Israel y ser alabado más que el rey anterior. Al final la alegría de David era vivir para Dios. Y ese es el asunto, mis hermanos, y eso es lo que Pablo quiere mostrarnos también. Por eso quiero que veamos de dos maneras simples en este pasaje, en donde debería estar nuestro gozo y nuestra alegría, y veamos cómo Pablo lo describe. Y en primer lugar, la alegría en perseverar. Mira, mi hermano, mi hermana, ¿por qué deberíamos estar alegres tú y yo en esta mañana? Porque pese a nuestros problemas y dificultades y aún nuestras fallas, estamos en Cristo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hasta aquí nos ha sostenido. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo, lo que hace que hemos creído en Cristo Jesús, hemos pasado dificultades? Yo sé que todo es cierto, problemas, ¿cuántos hemos fallado? Pero aquí estamos, perseverando por la gracia de Dios. Veamos esto en los versículos 23 y 24, y esto es muy interesante. Aquí hay una expresión muy fuerte. Pablo dice, ahora pongo a Dios por testigo. Les voy a traducir más literal, que a veces hasta estas traducciones no lo hacen porque nos han enseñado mal algo. Es delicado, pero es necesario enseñarlo correctamente. Literalmente lo que Pablo aquí está haciendo en el idioma original dice es que está jurando. Ay, no, pero es que a mí me enseñaron que no hay que jurar. Es verdad, es bueno no jurar porque eso de jurar se puede convertir en algo vano. Pero hay ocasiones en las que es necesario hacer juramentos. Lo malo no es jurar, lo malo es jurar en vano. Y aquí Pablo, frente a esta situación que se le presentó, él jura, y jura por Dios. El idioma original dice, les juro por Dios, literal. Les juro por Dios de que les estoy diciendo la verdad. Y dice, la razón por la cual no regresé a Corinto, recuerdan, ahí es donde es tan importante el contexto de lo que estaba pasando. Los corintios estaban esperando una segunda visita de Pablo, pero en la primera no lo habían recibido muy bien. ¿Qué le había tocado hacer a Pablo? Enviar una carta que hoy no tenemos con nosotros, donde él fue muy duro y les dijo la verdad, pero con amor. Y ellos estaban esperando que Pablo regresara. Y dice, la razón por la cual no regresé a Corinto fue para ahorrarles una severa reprimenda. Ahora, esto es muy fuerte. ¿Saben qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Para qué yo iba a regresar a Corinto si ustedes se estaban comportando mal? Ahora, contrario a lo que uno pensaría y hasta le han enseñado como cristiano, que cuando tú te estás portando mal,
es donde más el pastor debe estar detrás de ti. A mí hasta me han dicho eso, no, pero es que el pastor va y busca la descarriada. A ver, aquí hay algo muy importante. El pastor que busca la descarriada es Cristo, porque yo mismo fui una oveja descarriada, a quien Cristo encontró por su gracia. Y si el pastor es el que va a mantener a salvo a las ovejas físicas, yo voy a darle cuenta a Dios por su alma y por el ministerio que Él me encargó, que es enseñar fielmente su palabra. Y eso es lo que necesita cada oveja. Pero no está en la palabra realmente, que uno tenga que estar detrás de las ovejas. Y curiosamente, aquí es donde uno diría, entonces, ¿por qué si los corintios estaban siendo rebeldes y hasta habían rechazado a Pablo, por qué Pablo no vuelve? Bueno, eso lo vamos a enfatizar todavía más en el segundo punto, pero lo que Pablo está diciendo es, ¿para qué? Si en este momento yo regresara a Corinto, es sencillamente para reprenderlos y ustedes ya son conscientes de lo que están haciendo. Y esa es la realidad. Si yo soy consciente de que mi vida está lejos de Dios, de que estoy en desobediencia, si hasta soy consciente de que me he alejado hasta de la iglesia, que no debería ser correcto, pero sucede. No, es que hasta me da pena que me vean, no, es que usted sabe yo cómo estoy viviendo ahora. Y no, antes me alejo. Terrible, porque lo que más deberíamos hacer en ese momento es acercarnos. Una oveja herida no debería estar lejos de la manada, debería estar más cerca del rebaño. Y en una iglesia donde quieren restaurarte y animarte y alentarte, donde te dicen que lo que estás haciendo mal está mal, y no te van a alcahuetear, pero tampoco te van a apuñalar, pues obviamente lo mejor es estar cerca y ser consolados, animados, alentados por la palabra. Pero curiosamente aquí Pablo dice lo contrario. En ese momento lo último que ustedes necesitan es una reprimenda severa, porque es que ustedes ya saben que lo que están haciendo está mal. Si yo ya sé que lo que estoy haciendo está mal, no puedo venir a excusarme que es que el pastor no me busca, que es que el pastor no me llama, que es que el pastor no me habla, si yo sé que estoy haciendo mal. ¿Qué dice el versículo 24? Eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Aquí está, queremos trabajar junto con ustedes. ¿Para que estén qué? Llenos de alegría. Porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Muy claro. Pablo lo que está diciendo es, miren, yo tengo claro algo. Yo les prediqué el evangelio fiel y verdadero a ustedes. Ustedes profesaron fe fiel y verdadera en Cristo Jesús y han mostrado en su vida frutos de que están en Cristo Jesús. Yo mismo les he enviado cartas y yo mismo los visité. Y en este momento ustedes están siendo rebeldes, pero ustedes son conscientes de ello. Así que el asunto aquí es esto. Nosotros no dominamos a los creyentes, nosotros no manipulamos a los creyentes. Nosotros no tenemos que estar detrás de un verdadero creyente diciéndole, mire, esto, lo uno, lo otro, no haga, que si va, que si no viene. Ustedes se mantienen fuertes o firmes en su propia fe. Al final, el que lo sostiene es Dios. Y si ustedes han creído en Cristo, ¿quién les va a enseñar que eso que están haciendo está mal? Si yo ya les dije que está mal, si ustedes ya lo saben, yo no puedo hacer más nada. Más bien lo que nosotros queremos es que ustedes entiendan que por medio de su propia fe se mantienen firmes. Y lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando nos reunimos como iglesia, aquí no estamos para señalar el pecado de Raimundo y todo el mundo, estar hablando de lo que fulano y sutano está haciendo mal. Ya lo saben. Es que no es que lo estemos ignorando. Sencillamente sabe que lo que nosotros queremos, trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para que estén llenos de alegría. Lo que significa esto es, yo voy a descansar y confiar en que Dios va a hacer la obra en sus corazones. Porque la vida cristiana no se trata de vivir de regaño en regaño, de un pastor que cada 8 días parece que lo que le dan de desayuno es una tazada de jugo de limón, que viene a regañar a la iglesia. Uy, mis hermanos, eso es muy duro, que cada 8 días uno parece que le dieron rejo, le dieron látigo. En ocasiones es necesario decir la verdad y a veces la verdad es fuerte y hiere. Pero mis hermanos, congregarnos debe ser un tiempo de alegría en el cual cooperamos, como dice Pablo, de hecho significa en el idioma original, trabajamos en conjunto para ser fortalecidos, para crecer. Ay, es que alguien está ya en pecado, como alguna vez me dijo alguien, no, es que yo voy a una iglesia y oiga, eso cada 8 días el pastor martilla y martilla y martilla con lo mismo y con lo mismo. Sí, yo sé que estoy fallando, pero a toda hora uno ir a escuchar que a toda hora que es que lo mismo y lo mismo y lo mismo. Eso está mal. ¿Por qué? Porque si yo, que es lo que hacen muchos y lo que quieren muchos, si yo me voy de casa en casa a averiguarme la vida de los hermanos para el domingo venir a echar pullas, como decimos vulgarmente. No, mis hermanos, yo estoy aquí es para predicar la palabra y la palabra va a llegar a mi corazón.
Aquí estamos es para trabajar en conjunto y ser edificados y llenarnos de la alegría de la verdad de Dios. Ahora, claro, si yo estoy fallando, pues que la palabra de Dios me hiera, pero que no sea un pastor vinagre, y perdón por la expresión. Que lo que me hiera sea la palabra que parte como espada y traspasa mi corazón, no la gritería e insulto de un pastor que abusa de su autoridad y cree que entonces él es el perfecto, que no comete errores y vive señalando a todos los demás. ¿Y saben que hay personas que quieren que uno haga eso como pastor en la iglesia? Que el pastor cada 8 días esté exponiendo la vida de Raimundo y todo el mundo. Lo único que hemos hecho aquí en una ocasión fue aclarar que había un líder que estaba en pecado y que por eso no lo aceptábamos, porque era un líder. Pero yo no puedo estar andando detrás de cada hermano viendo qué hace, qué no hace, y para el domingo venir a señalar los pecados. ¿Y saben por qué no ha vuelto a fulano? Porque vea lo que está haciendo y lo uno y lo otro, mis hermanos. O lo que digo, o de manera muy indirecta empezar a hablar de que esos que viven en fornicación y que viven en adulterio y que se emborrachan y que esto, mi hermano, si tú tienes a Cristo, tú sabes lo que estás haciendo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Este debería ser un tiempo de alegría, donde adoramos, exaltamos a Dios, donde somos edificados en la palabra. Y si hay algo que hay que corregir, que lo corrija la palabra, no el pastor. Ahora, esto es muy fuerte, ¿no? Mis hermanos, Jesucristo enseñó esto en Mateo 24:13, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo, o el que persevere. Y esa es una diferencia. Aquí no dice la palabra de Dios que el que sea perfecto. ¿Qué es perseverar? Es seguir caminando a pesar de los obstáculos y dificultades, porque aquí ninguno es perfecto. Ese es el problema, porque claro, el líder, el pastor o los pastores, si hay varios, somos llamados a ser ejemplo, pero a la vez ninguno de nosotros es perfecto. Y estamos en un perseverar, que si caemos somos levantados por Dios, que si tropezamos, aunque si pecamos, y no que esté bien, pero si pecamos, que dice el apóstol Juan en su primera carta, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Reconozcamos nuestras fallas y sigamos adelante. ¿Qué es lo importante? Perseverar, seguir adelante, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ayudar a estar alegres. Yo te hago esta pregunta. Yo no, o sea, bueno, mejor no quiero hacer esta pregunta, pero la voy a hacer de manera retórica. Es decir, yo sé la respuesta. Si yo pregunto aquí si alguien cometió errores esta semana, si falló, yo estoy seguro que si no todos, la mayoría levantaríamos la mano. ¿Cierto? Ahora, esta es la pregunta. ¿Estuvieron bien esas fallas? No. Seguro que cuando fallamos cometimos el error, cuando nos enojamos, cuando alegamos, cuando gritamos, cuando nos peleamos, enojamos, o todo lo que terminamos, seguro que estuvo mal, seguro que sí. Y si tenemos a Cristo, ¿nos sentimos mal o no? Y lo que digo, y venir el domingo a que nos estén machacando otra vez, si cometimos errores, ¿ha habido perdón en Cristo? ¿Le hemos pedido perdón a Cristo y a la persona que ofendimos? Está bien ya. Vengamos aquí a ser edificados, a trabajar en conjunto y dejar que la palabra de Dios nos enseñe y nos edifique. Y recordarnos, el que se mantenga firme hasta el fin, y aquí en el contexto de que está hablando, no que el que se quede en una iglesia hasta que se muera, el que se mantenga en Cristo, en su palabra, en su verdad, en su enseñanza. Mis hermanos, cuánta alegría me da verlos a ustedes en esta mañana. Y esto es lo que nos debe alegrar. Y aunque hayas cometido errores esta semana y hayas fallado, no te estoy diciendo que está bien. Pero qué bueno que estés hoy con nosotros para que seamos edificados. Y más bien te pregunto, si fallaste, vino el Espíritu Santo a tu vida y te contristó, te hizo sentir que estabas mal, pues ya yo no necesito estar machacando ese pecado, ya Cristo perdonó ese pecado. Ahora, si alguien en este momento se está sintiendo mal, pues yo quiero animarte en Cristo. Pídele perdón a Cristo, Él te perdona y entiende esto, que nos alegra que estés con nosotros. Y que la vida cristiana es de alegría y de gozo, que aun si hemos fallado, Él nos perdona. Y pidámosle que nos ayude a seguir adelante, a avanzar, a continuar, a mantenernos firmes hasta el final. Judas 24, único capítulo. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan. Si hemos caído, Él nos levanta, pero si no hemos caído es porque Él nos ha sostenido. Y para llevarlos sin mancha y con gran, ¿qué? Ahí está la palabra, alegría a su gloriosa presencia. La vida cristiana es tan impresionante que hasta cuando fallamos, aunque como cristianos sentimos dolor por nuestro pecado, pero a la vez en ese momento hasta podemos sentir gozo y alegría. ¿Saben por qué? Porque no somos como lo que éramos antes, religiosos, que para poder experimentar el perdón nos teníamos que latigar. Sino que hoy podemos saber que aunque hasta en el mismo acto de la falla y del error, no que esté bien, pero podemos acudir a Dios y decir perdónanos. No lo he traído allí, pero recordemos a la mujer que fue sorprendida en adulterio. Ella estaba en la ley. La sorprendieron en el acto mismo. Solo llevaron al hombre porque bien machistas sí eran. ¿Ustedes qué piensan que sentía en ese momento esa mujer? Ya, la iban a matar.
La iban a apedrear y la trajeron ante Cristo. Yo no me imagino qué estaba sintiendo en ese momento esa mujer. ¿Estuvo mal lo que hizo? Sí. ¿Jesucristo dijo que estaba bien? No. ¿Pero qué dijo Jesucristo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó desde el más grande hasta el más pequeño? Que iban ya con su piedra en mano, empezaron a soltar la piedra y a irse. Ay, sí, me tocaron la llaga. ¿Qué hace Jesús? La mira, ni yo te condeno. Él sí podía. Vete y no peques más. Ese momento de dolor, de tristeza, de angustia de esa mujer en que se convirtió. En libertad, en gozo, en alegría, en Cristo. Ahora, él no le dijo, vaya y siga pecando. Pero él no la condenó. Esa es la alegría, el gozo de la salvación. ¿David merecía morir por su pecado? Sí. Bajo la ley, él adulteró, asesinó. Merecía la muerte. Cuando el profeta Natán vino a confrontarlo, eso fue lo que él le dijo. Con una parábola, ¿recuerdan la parábola? Que hasta lo enojó. Le contó una parábola de otro hombre. Y cuando David escuchó eso, dijo, el tal merece morir. Y el profeta le dice, rey, ¿no ves que eres tú? Y David experimentó dolor por su pecado, pero ¿qué pidió? Vuélveme la alegría de tu salvación, vuélveme el gozo. Porque él sabía que podía venir a un Dios que era de gozo, de paz, de alegría, de felicidad. Efesios capítulo 4, versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Pero aquí es donde quiero enfatizar es esto. Claro, este versículo lo que nos dice es, cuando tú y yo pecamos, nos entristecemos, si somos hijos de Dios. Pero lo interesante es que ni siquiera somos nosotros los que nos entristecemos, es el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero esta es la pregunta que quiero hacer, que está allí implícita en el versículo, pero que a veces no vemos. Si lo que está diciendo es no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven, es decir, que cuando tú cometes errores y fallas, estás triste porque el Espíritu Santo está triste, entonces la pregunta es, ¿cómo es el resto de vida cristiana? Es de gozo y alegría en el Espíritu. No lo he traído allí, pero recuerdan cuando estudiamos Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, en primer lugar, pero después ¿qué? Gozo o alegría. Hermano, yo debería vivir la vida cristiana es en gozo y alegría. ¿Y saben qué me debería causar dolor, tristeza? Fallar, pecar. Pero si siento tristeza y dolor por pecar, después de pecar, no que esté bien, pero después de pecar y sentir ese dolor, puedo experimentar gozo y alegría al experimentar el gozo y la alegría del perdón de Dios. Y no que eso se convierta tampoco en un círculo vicioso. Pero nuevamente, si hemos pecado, ¿acaso hoy no tenemos a un abogado que nos defiende? Precisamente Pablo más adelante va a enfatizar mucho más esa verdad del gozo y la alegría. Tanto que va a decir en 2 Corintios 7, 10 y 11. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Tanto que dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo a la cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Versículo 11. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor. Es decir, ellos sintieron tristeza al final porque habían fallado. Pongámoslo en el contexto. Pablo está diciendo, ¿por qué no volví a Corinto? Porque ustedes estaban fallando. ¿Qué dice Pablo? Yo no quise venir a manipularlos. Mire, mi hermano, hay tantos cristianos que se han acostumbrado a eso, nuevamente al regaño del pastor. Al pastor los regaña y ahí sí se dan cuenta de que estaban fallando. Alguien más vino y los sacudió y les dio una, digámoslo así, hipotéticamente o simbólicamente, una cachetada en la cara. Más bien te hago esta pregunta. ¿Tú necesitas que alguien te sacuda o tú tienes el Espíritu de Dios? ¿Podemos ver lo que está diciendo Pablo? Si juntamos esto que está en la misma carta con lo que él nos acaba de decir, es que no queremos dominarlos o controlarlos. Esperen, si yo les prediqué el Evangelio y tienen a Cristo y ustedes están fallando, sí, yo los voy a dejar, no a su suerte. No, voy a esperar que la obra de Dios esté en el corazón de esas personas. Voy a esperar que Dios mismo toque el corazón. ¿Y qué sucedió? Efectivamente. Experimentaron el dolor y la tristeza. No tuvo que venir Pablo a darles garrote. Ya les había enviado una carta fuerte. Pero ¿qué dijo Pablo? Yo voy a esperar que Dios sobre. Y eso es lo que muchas veces han criticado de este lugar. Ay, es que ya no están diciendo a toda hora que fulano, que sutano, que mire. No están atacando el pecado a toda hora. Hablamos del pecado cuando la palabra de Dios habla, pero la vida cristiana es de gozo y alegría. Hay lugares donde no te hablan del gozo y de la alegría. Hasta donde tú no experimentas gozo y alegría.
Pero miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Él esperó que fuera Dios quien los entristeciera. ¿Qué dice Pablo? Yo no los quería entristecer con otra visita dolorosa, a venir a regañarlos. Por eso no fui, por eso no los visité. ¿Para qué? Para regañarlos. No. Pero esa tristeza que proviene de Dios produce tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, el nombre de Dios, tal indignación por el pecado, tal preocupación por lo que estaba pasando, tal deseo de verme. Ahora querían ver a Pablo. Tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho lo necesario para corregir la situación. Eso es lo que Pablo dice. Miren, yo predico y dejo que la obra sea de Dios, que la palabra llegue al corazón. Pero yo no estoy detrás de las personas diciéndoles hagan, no hagan, regañando, gritando, molestando. Si eres cristiano, ¿sabes o no sabes lo que está bien y lo que está mal? ¿Te duele o no te duele cuando haces lo malo? Para que venga yo con un garrote a darte más palo. Precisamente esto me lleva al segundo punto y es la alegría de crecer. ¿Qué nos debe llevar a alegrarnos? Eso, crecer. Y saben una cosa, y yo sé que esto va a sonar fuerte, una vez más quiero dejar claro, no estoy diciendo que el pecado está mal, perdón, está bien. No estoy diciendo que el pecado está bien. No estoy diciendo que caer está bien. Pero ¿por qué Dios no nos hace perfectos ya? ¿Cómo aprende el niño a caminar? El niño llega ahí un día y se para y sale corriendo y se convierte en un atleta de la maratón de 100 metros, en un Usain Bolt, uno de los atletas más rápidos del mundo. Es gateando, es a veces tambaleando, es a veces cayendo. No estoy diciendo que pecar está bien. Y obviamente una de las responsabilidades y una de las necesidades de congregarnos y estudiar la palabra, como dice el mismo apóstol Juan en su primera carta, les escribo esto para que no pequen. Enseñamos la verdad y le pedimos a Dios que nos ayude a vivir una vida de obediencia y santidad. Pero si pecan, pero si caemos, pero si fallamos, pero si tropezamos. ¿Y saben qué es lo triste? Que hay personas que a veces ven eso y hasta se sienten tristes por eso. A ver, yo entiendo que uno quiere ser perfecto ya, pero a mí no me entristece una persona que a veces siente que está gateando, pero que está gateando y está caminando en pos de Cristo y está creciendo y está dando pasitos. A mí me entristece es el que se desentiende de las cosas de Dios y me entristece más el que ya se cree perfecto. Pero todos estamos en un proceso de crecimiento y aquí ninguno, aunque la estatura es Cristo, porque esa es la estatura, no el pastor, que a veces es creer el mejor, aquí todos estamos creciendo. Y a veces poquito. ¿No te ha pasado para ti que eres padre y para uno que, no, que de pronto a veces no lo es y más bien ve a los hijos de los demás hermanos? Nos pasa, ¿no? Uno ve el niño gateando, chiquitico, y de un momento a otro, pum, se estira. Y después otra vez como que se estanca. Así es a veces la vida cristiana. Uno siente como que a veces estás gateando. Y a veces, ustedes han visto, es que para mí es muy gracioso, el niño que va gateando y a veces como que da 2 pasitos para adelante y como que se vuelve 4. O da un pasito y se va de para atrás y cae sentado y parece que no avanza. Así a veces es la vida cristiana. Pero la pregunta es, ¿está creciendo? A veces parece que el niño no crece. A veces parece que de un solo golpe se pega un estirón. A veces sentimos que nos pasa ya a los que ya no crecemos, que empezamos a crecer es para los lados, ¿cierto? Qué difícil ya es bajar la barriga. Pero mis hermanos, la alegría de crecer, de saber que estamos caminando, que estamos avanzando, que aunque no somos perfectos y todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, pero estamos creciendo paso a paso, eso es lo que nos debe alegrar. Veamos esto en lo que nos hace falta. Al pasar al capítulo 2, versículos 1 al 4. Así que decidí que no les causaría tristeza con otra visita dolorosa. ¿Podemos ver? Pablo no quería entristecerlos más. Pues si yo les causo tristeza, ¿quién me va a alegrar a mí? Si yo soy el pastor cascarrabias, chupalimón, perdón por las expresiones, el que tú le tienes es miedo, que no lo respetas porque crees que es un hombre de Dios, que te puede instruir, que te puede enseñar, sino que le tienes es miedo, ay, qué miedo del pastor. Y hasta cuando el pastor te dice, hermano, tenemos que hablar. Ay, mejor dicho, ay, ¿ahora qué me van a decir? Y llegas tú y hay 50 hermanos reunidos alrededor. ¿A quién les pasó eso? Si yo les causo tristeza, ¿quién me alegrará a mí? Por cierto, no será alguien a quien yo haya entristecido. Si yo los agarro a palo, a lo último, ¿qué van a hacer? Ustedes también van a agarrar a palo a mí, seguro. Seguro que sí. Y aquí viene el asunto. Por eso les escribí como lo hice.
para que cuando llegue no me causen tristeza los mismos que deberían darme que la más grande alegría. Seguramente todos ustedes saben que mi alegría proviene de que estén alegres. La alegría, el gozo. Pero aquí hay algo muy importante. ¿Qué hizo Pablo? Les escribió. Yo no puedo asegurar, no lo puedo hacer porque la Biblia no lo dice. Yo no sé si Pablo era consciente o no era consciente de esto. Que había, no que Pablo no tuviera autoridad, era apóstol. Pero hoy no tenemos al apóstol Pablo con nosotros. ¿Qué tenemos? Sus cartas. Yo no sé si era que Pablo sabía que el Espíritu Santo lo estaba usando era para escribir, porque al final no es el pastor el que cambia, ni siquiera era Pablo el que cambiaba a las personas. No es el regaño de nadie el que cambia a las personas. Es Dios a través de su palabra, por medio de la obra de su Espíritu en los corazones. Es la obra de Dios en el corazón lo que nos va a ayudar a crecer, la palabra. Mis hermanos, al final Pablo, no sé si él entendió o en ese momento hasta él no tenía claro que finalmente lo que iba a instruir todavía más a la iglesia no era que él fuera apóstol, porque él fue apóstol pero se murió. Hoy los apóstoles no están con nosotros y los que se hacen llamar apóstoles son más falsos que una moneda de cuero. Hoy tenemos a los apóstoles con nosotros, su autoridad, por medio de lo que escribieron, por medio de lo que el Espíritu Santo les permitió inspirados que dejaran a la iglesia. Hoy tenemos la palabra y eso lo quiero decir, mi hermano, mi hermana. Si la palabra no toca tu corazón, no. Yo me puedo reventar aquí, te puedo predicar 1,000 veces, yo te puedo gritar, te puedo regañar, me puedo ir a vivir contigo, te puedo perseguir, te puedo manipular, te puedo controlar, pero si no hay una obra de Dios en el corazón no hay nada. Y Dios obra es por medio de la palabra. Escribí aquella carta con gran angustia y un corazón afligido y muchas lágrimas. Y aquí le faltó a Pablo, pero podemos estar seguros, e inspirado por el Espíritu Santo. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Si tú quieres un pastor regañón, hay muchos. Yo le he pedido mucho a Dios eso, que me critiquen y me digan flojo, que yo no grito mucho, no regaño mucho. Mis hermanos, yo quiero es que sepan cuánto amor tengo por ustedes, como lo dice Pablo, al predicarles la palabra. Porque una vez más, un pastor que los regaña, que los grita y que los agarra a palo, no los va a cambiar, se los aseguro. Se los aseguro. La palabra de Dios los va a cambiar. Por eso me alegro que están en esta mañana ya tarde escuchando esta palabra. Y eso es lo que me da gozo y alegría. Y lo que yo quiero es eso, personas que quieran escuchar la palabra, porque al final la palabra es la que va a transformar y la que va a cambiar. Más adelante en la misma carta, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículos 8 al 10, dice, pareciera que estoy jactándome demasiado de la autoridad que nos dio el Señor, pero nuestra autoridad los edifica a ustedes, no los destruye. Así que no me avergonzaré de usar mi autoridad. Pero ¿saben qué es lo interesante? ¿Qué dice Pablo aquí? Mi autoridad los edifica, no los destruye. ¿Y de qué está hablando? Precisamente que estaban criticando a Pablo. Es que Pablo en persona es un flojo. Hasta te duermes escuchando las enseñanzas de Pablo porque él no grita, porque él no regaña. Pero en las cartas, precisamente versículo 9, no es mi intención asustarlos con mis cartas. ¿En dónde estaba la autoridad de Pablo como apóstol? En regañar, gritar en su presencia. Tanto que decían, es que hasta han dicho que Pablo presencial, no, hasta daba pesar verlo. Daba la lástima. No sé si eso sea verdad, pero Pablo no era muy elocuente. Pablo no era el hombre más enérgico cuando predicaba. No es mi intención asustarlos con mis cartas, pero allí está la autoridad de Dios. La autoridad que Dios le dio a Pablo se vio reflejada en lo que él escribió, que hoy tenemos como palabra de Dios. Estamos estudiando las cartas de Pablo, ¿no? Acabamos de terminar Corintios, estamos estudiando segunda a los Corintios. ¿Quién escribió Corintios? El apóstol Pablo. Pero ¿cómo llamamos a esas cartas? ¿Palabra de quién? Palabra de Dios. Ahí está. Versículo 10. Pues algunos dicen, las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero él en persona es débil y sus discursos no valen nada. ¿Tú preferirías leer a Pablo que escuchar una enseñanza de Pablo, una predicación de Pablo? Pero en un sentido es verdad. Mi hermano, de nada sirve que Alex se pare aquí a hablar 1,000 palabras, 1,000,000 de palabras y no predica la palabra de Dios. Lo que necesitamos es la palabra, la que nos va a ayudar a crecer. Efesios 4, 11 al 15. Hay mucho que decir, pero no me detendré mucho porque es un pasaje que hemos visto mucho, pero allí está claro. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a crecer? Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Ahí está, los apóstoles, los profetas, quienes ponen el fundamento. Y están los evangelistas y los pastores maestros, que son los que ahora edifican, enseñan a la iglesia.
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra o el ministerio de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué son estos ministerios? ¿Para regañar o para edificar? ¿Para gritar y manipular o para edificar? Y allí está, para que cada cristiano entre en este proceso de crecimiento. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. Es un proceso. Por eso aquí no criticamos al que todavía gatea, al que apenas está dando pasitos. A lo mejor seamos nosotros los que gateamos. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos ¿qué? Maduros en el Señor. Una iglesia madura desprecia a los inmaduros. Una iglesia madura edifica y ayuda a crecer a los inmaduros. Fortalece a los que están débiles, a los que están cansados. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida del pastor, que ya lo alcanzó todo. Del líder, que es el que se muestra como el más santo. Mis hermanos, cuando yo vengo aquí a gritarlos, a regañarlos, a tirarles pullas, ¿qué? ¿Yo ya soy perfecto? ¿Qué? ¿Yo ya alcancé la medida de Cristo? Es que aquí viene el ungido, el que ya está ahí a la par de Cristo. Cristo, es que es más, esta mañana yo estaba ahora con Cristo, Él me dejó venir de allá un ratico a predicarles. Yo ya alcancé la estatura, la medida. No, todos estamos creciendo. Y la medida es Cristo, y ninguno la ha logrado. Pero hacia allá vamos, paso a paso. Así sea gateo a gateo, así sea de la mano de nuestro hermano, que con amor y ternura nos ayuda aún en nuestra debilidad. Versículo 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y ahí es donde vamos. ¿También sabes cómo es que has crecido? Porque ya no prestas tanta atención a las mentiras, o cuando escuchas esos sermones tan bonitos que te prometen cosas en esta vida, tú ya sabes que eso es mentira y es engaño. Tú ya sabes cuál es la verdad, Cristo, su palabra que te instruye, que te edifica, que te ayuda a crecer. Ahí es donde también mostramos la madurez, no en que no cometamos errores, porque todos los cometemos, sino en conocer la verdad. Precisamente como hemos venido viendo y como vimos ahora en el Salmo también, la batalla por la verdad. Un cristiano que está madurando es un cristiano que ahora sabe distinguir el engaño de la verdad de la mentira. Es un cristiano que le pueden venir a hablar de la doctrina que sea, pero él escudriña en la palabra y él sabe distinguir qué es error y qué es mentira. Ese es un cristiano que ha madurado. Y van a venir personas que van a intentar engañarte con mentiras tan hábiles que parecen la verdad, pero tú ya sabes cuál es la verdad. Es Cristo y permaneces en la verdad y estás creciendo en la verdad. Eso es lo que importa y eso no nos debería alegrar. Que hoy hemos crecido, que estamos perseverando en Cristo y que estamos conociendo más al Hijo de Dios y su palabra y su verdad. Yo veo muchos hermanos que antes, perdónenme la expresión, pero los envolvía cualquier cuentero por ahí. Hoy están creciendo en el conocimiento de Dios. Claro, siguen luchando con sus fallas, con sus errores, con sus debilidades, porque todos las tenemos y estamos en ese proceso, pero están creciendo en el conocimiento de Dios y de su verdad. Están siendo maduros, ya no son arrastrados por cualquier corriente de nueva enseñanza, ya no tiene miedo de abrirle la puerta al que le toca por la mañana con una revista llamada Atalaya, no tiene problema. Perdón, lo dije, no iba a decir, pero iba a decir testigos de Jehová, pero terminé diciendo Atalaya y me eché al agua. Mis hermanos, ¿tenemos la verdad de Cristo? ¿Hemos crecido en ese conocimiento, en esa verdad? Versículo 15. En cambio, y ahí está, hablaremos la verdad con amor. Son personas que ahora conocen la verdad y la comparten con amor. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Son personas que ahora aman la palabra y aman la verdad, que asisten a una iglesia ya no por una emoción, sino porque quieren conocer más la verdad de la palabra de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 16. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Aquí está, mantente firme. Esto es perseverar, esto es crecer. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes que te oyen. Una iglesia que ha crecido no es la iglesia que ahora no le caben las personas en las bancas. Como Cristo, puede ser que hasta el grupo esté más reducido. Tenía 6,000 y el otro día solo habían 12, pero los 12 querían escuchar la palabra. Una iglesia que ha crecido es una iglesia que ha crecido en madurez, en el conocimiento del Hijo de Dios. Es una iglesia que se mantiene firme en Cristo, que hasta está pendiente. En el momento en que el pastor se desvíe, yo me voy de este lugar, porque a mí no me importa el pastor, me importa es Cristo, el verdadero pastor. A mí no me importa quedarme en esta iglesia hasta que me muera, porque es que empaticé mucho, el pastor es muy simpático y me cae muy bien.
No, estoy en esta iglesia es porque aquí predican a Cristo y aquí he crecido y aquí estoy creciendo en la verdad de Dios y estoy madurando. Pero si el pastor se apartó de la verdad, si dejó la palabra y ahora se volvió a las revistas, chao. Mis hermanos, precisamente en la segunda carta, Pablo le insistió esto a Timoteo. Un versículo famoso, pero es la verdad. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Lo que Pablo escribió fue inspirado por Dios. Esos 66 libros son inspirados por Dios. Es lo que necesitamos. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Quieres conocer la verdad? Como me dijo alguien, no, pues entonces la verdad nació con Alex. No, 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 no. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad es Cristo. Es la palabra la que nos enseña la verdad. ¿Quién es el que nos va a hacer ver lo que está mal en nuestra vida? ¿El regaño del pastor? La palabra. Nos enseña lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Quién nos corrige cuando estamos equivocados? La palabra. ¿Quién nos enseña a hacer lo correcto? La palabra. Así que yo aquí debo predicar la palabra. Dios la usa. Dios no usa a Alex. Dios usa la palabra. Y Alex es usado si Alex está predicando la palabra. Porque a quien Dios usa es a la palabra, su palabra fiel y verdadera, predicada con fidelidad, y Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ¿Quién nos va a ayudar a hacer el bien? ¿Quién nos va a llevar a hacer el bien? La palabra de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer también? Ser pacientes, esperar. Pablo esperó a los corintios, ¿o no? Que fuera Dios el que obrara en el corazón. Por eso, si pasamos la hoja en Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 2 al 4, y con este pasaje termino. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra de Dios. Predica, solo la palabra. Es la que va a corregir, es la que va a enseñar, es la que va a instruir. Es la que nos va a llevar a hacer el bien, es lo que Dios va a usar. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, ahí es donde vamos. Si Dios te llamó a predicar, predica en todo momento. Para eso no necesitas una cita. Si necesitas crecer más en la palabra, mis hermanos, el pastor, el líder debe estar preparado para enseñar la palabra en todo tiempo. Corrige, hay que corregir, sí. Reprende, hay que reprender, pero también ¿qué? Y anima, ¿pero qué? ¿A tu gente con qué? ¿Con regaño? Primero paciencia, porque para esto se necesita paciencia. Hay tantos hermanos, y yo sé, es que quisieran, y hasta a veces le echan esa carga al pastor. Quisieran que el pastor, mejor dicho, volviera a los hermanos, los puliera. Porque es que hay otro lugar donde ese pastor, vea, eso sí es mano dura. Pues yo no sé qué tanto estarán siendo conformados a la imagen de Cristo. Pero vamos a ser conformados a la imagen de Cristo en el tiempo de Dios, en el momento de Dios, al ritmo de Dios. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia. ¿Y qué? Y buena enseñanza. Enseña y espera. Enseña y espera. ¿Y cuánto hay que esperar? Toda la vida, porque es un proceso de toda la vida. ¿Y saben por qué? Porque llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Porque lo que muchos quieren no es ser moldeados y para eso se necesita tiempo. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Porque para esto de crecer y perseverar en la palabra, en la fe, en la verdad, de llegar a la estatura de Cristo en la fe, en la unidad, se necesita tiempo y se necesita que paciencia y buena enseñanza. Como les decía ahora que hablaba con el hermano Tito, es que hoy a los cristianos no les gusta la enseñanza, ni a los pastores. Pues yo no sé qué cristianos y qué pastores son. Pero al verdadero pastor, a los verdaderos pastores puestos por Dios, a los verdaderos cristianos, les va a gustar la enseñanza y van a ser pacientes. Porque si no, somos de la gente, un término bonito, pero no son cristianos, es gente que le gusta escuchar enseñanzas, pero no la sólida y sana enseñanza. Que quieren escuchar maestros, hasta dice aquí, sus oídos se mueren por oír, ellos tienen comezón de oír. Ellos, de hecho, te los aseguro, ellos buscan, hasta escuchan prédicas en internet, ellos parece que son los más cristianos del mundo porque ellos quieren escuchar enseñanzas, enseñanzas y enseñanzas, ¿pero de qué? ¿De sólida y sana enseñanza que transforma y cambia corazones? ¿O de las cosas que hay en su corazón, de sus propios deseos egoístas y pecaminosos? Y tienes ahí un pastor que te promete todo eso. Pues si es así, ¿cómo lo llama la palabra? Gente. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Tras qué queremos ir tú y yo? Tras la palabra, tras la verdad de Cristo. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Si no somos gente, sino que de verdad Dios ha hecho una obra en nuestros corazones, la alegría que va a consolar nuestras vidas
la vamos a encontrar en la enseñanza, aunque seamos un puñado. No vamos a estar buscando maestros que nos digan lo que nuestros oídos se mueren por oír, sino que vamos a querer escuchar, sí, palabra, pero palabra fiel y verdadera. Que nos tenga que corregir si nos tiene que corregir. Que nos tenga que reprender si nos tiene que reprender. Pero que también nos anime, nos consuele, nos aliente, que también nos alegre. ¿Estás en Cristo? ¿Has perseverado hasta el día de hoy? ¿Quieres seguir escuchando la palabra? ¿Te alegra la palabra? ¿Te anima la palabra? ¿Te alienta la palabra? ¿Te corrige la palabra? ¿Te enseña la palabra? ¿Te edifica la palabra? ¿Hace todo esto Cristo en tu vida? ¿Estás creciendo? Así sea poco, pero has crecido. Mira tu vida cuando empezó en el cristianismo. ¿Has crecido? ¿No te alegra eso? ¿No te consuela? El que empezó en la obra en ti, la va a terminar. Eso debería darnos alegría. Eso nos debería consolar. Terminamos orando diciéndole, Señor, gracias porque hasta aquí nos has sostenido. Y sabemos que tú nos sostendrás hasta el fin. Pero ayúdanos a crecer más en tu palabra, en tu verdad. El crecimiento numérico lo dará Dios. Si quiere que crezcamos en otras áreas de nuestra vida, económica, emocional, física, lo que sea, Él lo hará, pero que crezcamos en su palabra, en su verdad y permanezcamos en Él firmes hasta el final. Que esta sea nuestra alegría todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. En esta hora te pido que esta palabra de verdad nos haya alegrado y nos siga alegrando. Que estamos en ti. Que lo que nos traiga alegría no sean las cosas de esta vida, sino saber que hoy estamos firmes en Cristo porque tú nos has sostenido. Porque tú nos has tomado en tus manos y nada ni nadie nos puede separar de tu amor que es en Cristo Jesús, de tu palabra, de tu verdad. De hecho, te doy gracias, tú mejor que nadie, Padre, sabes el gozo y la alegría y el privilegio tan grande para mí que es predicar a este grupo de hermanos, tus hijos, que anhelan escuchar tu palabra, tu voz. Y espero que en esta hora tu palabra nos haya consolado, nos haya alentado. Y Padre, que esto sea lo que nos alegre todos los días. De nada sirve tener una multitud de 6,000 si solamente vienen por pan y pescado. Que como el mismo Señor Jesucristo podamos alegrarnos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y de que hoy podemos permanecer firmes y lo que anhelamos y deseamos es tu palabra y es tu verdad. Que tú has puesto en nuestros corazones tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad y nos has permitido congregarnos para escuchar tu palabra y ser edificados y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de tu verdad. Por eso, Padre, esto es lo que te quiero pedir, que mientras nos permitas estar en esta tierra, así seamos un puñado de personas, un rebaño, una manada pequeña, pues gracias porque a ti te ha placido darnos el reino y que podamos gozarnos y alegrarnos en la comunión, en la verdad de Cristo Jesús, en seguir perseverando en la fe, en seguir creciendo en tu verdad, que este sea nuestro gozo, que esta sea nuestra alegría, que esta sea la verdad en la que permanezcamos. Y de esta manera honremos y glorifiquemos tu santo y bendito nombre en Cristo, tu amado Hijo. Es lo que te pedimos. Amén y amén.